Buenos días, bienvenidos a todos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Agradecemos vuestra asistencia, así como agradecer también a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, no solamente el que nos permita realizar las conferencias en esta Casa de Cultura, sino también impartir nuestros cursos anuales. También, como no, a todo el personal de la Casa de la Cultura por su apoyo y su buen hacer. Hoy estamos aquí para presentar los cursos que se impartirán aquí en esta Casa de Cultura. Y bueno, pues cuando uno se apunta en un curso, lo primero que quiere saber es quién me va a impartir este curso. Si hablamos de quién es el que impartirá el curso, bueno, pues será la persona que nos acompaña hoy, en concreto, Tania Mamolar Nevado. Pero bueno, vamos a hablar también de quién es Caminos del Románico, o qué es Caminos del Románico. Si hablamos de Caminos del Románico, citaré que pues somos una institución formada por doctores y licenciados en Historia del Arte, Historia y las Bellas Artes, unidos por una pasión común, que es el arte románico. En este sentido, nuestro objetivo es poder difundir esta pasión pues a través de diferentes actividades que les vamos a comentar hoy. Nuestra sede está en Madrid capital, pero sin embargo la actividad también la desarrollamos en San Lorenzo del Escorial y en Segovia. ¿Qué actividades son las que hacemos? Bueno, pues nosotros las distinguimos en dos grupos. Por un lado, hablaremos de esas actividades que están dentro del aula y, por otra parte, fuera del aula. Cuando hablamos de aquellas en las que forman parte dentro del aula, nuestra actividad estrella, por denominarlo de algún modo, serían nuestros cursos monográficos anuales. Son cursos formados por 30 sesiones, que equivalen a 60 horas. Arrancamos en octubre y terminamos en torno a mayo-junio. Son cursos monográficos con un contenido independiente, hay hasta 11 monografías, como pueden ver aquí. Otras actividades, pues tendríamos los seminarios de un contenido independiente, duración también variable. Normalmente los seminarios los realizamos un poco en función de las peticiones de los alumnos, es decir, dentro del curso monográfico se ha visto algún aspecto de una forma tangencial y nos plantean el poder desarrollar ese tema. También hablaremos de las jornadas, esas jornadas que realizamos todos los años en Segovia. Son 3 días en los cuales pues abordamos un tema en concreto a través de diferentes actividades, conferencias, talleres en algún caso y, por supuesto, alguna visita. Visitas que pueden desarrollarse en Segovia capital o en la provincia. En cuanto a nuestras actividades fuera del aula, tendríamos que hablar de las conferencias. Aquí, en concreto, en la Casa de Cultura, a lo largo del año se impartirán 4 conferencias. Estas conferencias son de acceso libre y gratuito. Para nuestras conferencias, pues de algún modo lo que hacemos es traer ponentes fuera de nuestra institución y, por otra parte, también nuestros propios ponentes, como es el día de hoy con Tania. También hablaremos de las salidas de campo. Estas actividades pues son totalmente voluntarias, las hacemos a lo largo del curso para nuestros alumnos. Es decir, aprender del románico a través de los cursos es fantástico, ver imágenes, que será algo que van a ver durante todo el curso también, pero indudablemente conocerlo in situ es siempre mucho mejor. Estas salidas de campo están dirigidas por nuestros docentes, es decir, siempre serán ellos quienes realicen las intervenciones o explicaciones a lo largo de las salidas y pueden ser salidas variables, pues a lo mejor un día ir a ver el románico del Pirón en la zona de Segovia o un fin de semana acercarnos a la provincia de Soria o incluso viajes al extranjero. Formación no presencial. Esto es algo que aprendimos con la pandemia y que todavía sigue muy presente porque hemos descubierto que también hay alumnos fuera de los centros en los que trabajamos que por horarios o incluso por estar fuera de estas zonas les viene muy bien. Estos cursos se van planteando a lo largo del año, tienen una duración más corta. La forma de realizarlos es a través de Zoom, es decir, en directo. No son grabaciones que entregamos a los alumnos, sino que sí que hay una participación por parte de aquellos que están en su domicilio. Es decir, se puede preguntar directamente cuando se imparte el curso o luego de forma posterior a través de correos y demás que también facilitamos. Como están viendo aquí, suelen ser 8 sesiones de 90 minutos cada uno y, como digo, pues la oferta se va dando a lo largo del curso y podríamos empezar a partir de noviembre. Si me matriculo, pues para el alumno lo que tendríamos sería, por un lado, esa asistencia a esos cursos, también la posibilidad de, a través de unas claves, poder descargar
los temarios que van a utilizar los docentes durante las clases, recibir toda la información de la que hemos estado hablando, conferencias, seminarios, etcétera, de forma puntual a través de nuestros boletines, redes sociales y demás. ¿Cuáles serán los cursos que se imparten en la Casa de Cultura de San Lorenzo? Bueno, para empezar citaré que este es un espacio magnífico, pero tenemos un aula determinada, un aula que nos permite tener hasta 15 participantes o asistentes. Ahora mismo sí hay plazas en ambos, pero quedan muy poquitas, con lo cual aprovecho para decirles que si están interesados, o bien al término de la conferencia, o si no el lunes como muy tarde, contacten con nosotros. Se van a impartir 2 cursos, serán martes y jueves, son los que proponemos. Tendríamos los martes las raíces del románico en la península, será todo un recorrido por bueno, pues el mundo visigodo, mundo asturiano y demás. Este se impartirá de 6 a 8 y también tendríamos los jueves el mundo románico. En este me voy a detener un poquito más. Este es el primer monográfico, el que normalmente recomendamos haga cualquier alumno que se incorpora, porque a través de este monográfico tendrá unas bases para poder disfrutar mejor de los siguientes. Lo que haremos será hablar un poco pues, de los motores que hacen que de alguna forma se desarrolle este estilo a nivel internacional. Y bueno, pues como ven el temario es muy completo, no es a nivel de bachillerato ni mucho menos, pero sí que les decimos que en la medida de lo posible sea este el primer monográfico que realicen. Uy. ¿Cuál es el precio? Estamos hablando de 367 euros. Si a alguien le parece caro, lo único que tiene que hacer es dividirlo entre las 60 horas que se imparten y verán que son 6,12 euros. La forma de abono es un único abono al principio de curso para formalizar la matrícula y a partir de ahí, pues nada, disfrutar de las clases. Ahora sí, les facilito o les paso con Tania Molar Nevado, que creo que viene hasta a preguntar a los presentes y bueno, pues nada más. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y gracias a Rocío por la presentación y como siempre también a la Casa de la Cultura y al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por el apoyo. Pero para dar comienzo a esta presentación y a esta charla, me voy a saltar el protocolo y voy a bajar del escenario porque la conferencia la vais a empezar vosotros, no os asustéis. Luego me voy a subir, son 5 minutos, y quiero que respondáis sin miedo, de manera espontánea, que dejéis la vergüenza fuera y que seáis sinceros, porque muchas veces pensamos que la idea que tenemos de la Edad Media es la correcta y es la verdadera, ¿no? Sin embargo, está llena de mitos, está llena de leyendas, y eso es lo que venimos a descubrir hoy. Entonces os planteo una pregunta. ¿Qué imagen tenéis de la Edad Media? ¿Qué adjetivos le pondríais a la Edad Media según, por ejemplo, lo que habéis estudiado en el colegio, lo que habéis leído en enciclopedias o, por ejemplo, lo que oís y veis en los medios de comunicación? ¿Qué idea tenemos de la Edad Media? A ver, ¿quién se anima? Venga, por aquí. A ver, vamos. Bueno, la conferencia, mito y realidad, la Edad Media construida. Entonces vamos a hablar de mitos y vamos a hablar de cuál fue la realidad. ¿Dónde? Aquí. Entonces, ¿qué imagen tenemos de la Edad Media? A ver. Pues nada, empiezo yo, así rompo. Época oscura. Época oscura. ¿Alguien más? A ver. Religiosa, dicen por aquí. Oscura, religiosa, violenta. Venga, que os vais animando. Caballeros y princesas, ¿no? Claro, no nos vamos a dejar ahí a las pobres. ¿Qué más? Monjes, copistas. ¿Alguna idea más de la Edad Media? ¿Por ahí oigo algo? Enfermedades, peste. ¿Os habéis dado cuenta que todo es un poco así? ¿Esta es la imagen que tenéis de la Edad Media? Sí, ¿verdad? Este cuadro lo tenéis en el Museo del Prado, es un Bruegel del siglo XV y refleja un poco la idea que tenemos de la época medieval. Pero es que todo esto que me habéis dicho, época oscura, decadencia, desconocimiento del mundo clásico, brutalidad, barbarie, violencia, muerte, epidemias, pestes, falta de cultura, atraso, supersticiones,
Todo esto, como decíamos, es una construcción y es un invento que surge en el Renacimiento y en el siglo XIX. Por lo tanto, lo que nos proponemos con esta conferencia, con esta charla, es identificar y analizar todos esos mitos, todas esas leyendas que han fomentado esta perspectiva completamente distorsionada, y una vez que los hemos identificado y los hemos analizado, ofreceros una interpretación que se acerque mejor a la realidad histórica, que realmente fue muy compleja y no podemos reducirlo a todo esto, ¿no? Por lo tanto, mi intención es que cuando salgáis por esta puerta dentro de una hora, penséis completamente distinto a todos los adjetivos que me habéis dicho o a estas primeras ideas que hemos planteado aquí. Bueno, no ha sido para tanto, ¿no? Entonces, como digo, la imagen de la Edad Media que tenemos tiene muchísimos prejuicios, muchos tópicos, muchísimos mitos, y vamos a ir eliminando algunos de ellos, porque efectivamente siempre pensamos en una época oscura, llena de barbarie, de estancamiento cultural o tecnológico, como que da la espalda al mundo clásico. Siempre se contrapone, ¿no?, en la Edad Media al Renacimiento como un contraste, y que es una época convertida siempre o que tiene conflictos bélicos, violencia, brutalidad, muertes, pestes, epidemias. Pero ahora os planteo otra pregunta. ¿Este panorama que estamos haciendo de la Edad Media es muy distinto al actual? ¿Hace cuánto que hemos pasado una epidemia? Hace poco, ¿no? No hay guerras ya, ¿no? Se han acabado también. Nadie se muere, o nadie muere de manera violenta, nadie se muere de hambre. Pues es que este panorama que tenemos de la Edad Media no dista mucho del panorama actual. Entonces, ¿por qué tenemos esa imagen tan negativa y tan peyorativa de la Edad Media cuando se parece bastante al siglo XXI? Así que yo os dejo esa pregunta para que la maceréis y para que penséis y vayáis un poco cambiando el chip con respecto a la época medieval. Entonces, hoy nos vamos a preguntar si esto es cierto o no lo es, y cómo era en realidad la época medieval. Pero también alguien ha dicho caballeros y princesas. Efectivamente, también tenemos otra imagen de la Edad Media que es positiva. Una época de princesas, de caballeros, una imagen bastante idealizada, más amable, ¿no?, más positiva, con estos caballeros, princesas, con castillos, con elfos, dragones, hadas, una época en la que había banquetes con músicos, bailarines, trovadores, juglares, la música, las bailarinas, o una época con castillos, con torneos y justas. Y todo esto, ¿por qué tenemos esta visión más amable y positiva, incluso idealizada, de la época medieval? Bueno, pues porque se hacen recreaciones de estos torneos, o porque ¿cuántas veces no hemos ido mercadillo medieval en no sé qué pueblo? Entonces parece que la Edad Media pues era un mercadillo, y no, hay más allá que todo eso, ¿no? Por lo tanto, la Edad Media tiene esa doble visión, ¿no? O una positiva, completamente idealizada y mitificada, que es esto de los cuentos, ¿no?, de príncipes y princesas, o la otra de edad oscura, decadente, violenta y llena de guerras. Entonces, vamos a ver qué dicen las enciclopedias, ¿no? A ver si aquí nos aclara un poquito más. Pues si nos vamos a la Larousse, nos dice: periodo de la historia del mundo comprendido entre la antigüedad y la época moderna, territorio o sociedad que evoca este periodo histórico por su estado arcaico, su falta de desarrollo. Este país es la Edad Media. Habéis visto cómo las enciclopedias fomentan esta visión negativa. La británica, Edad Media, el periodo de la historia europea, desde el colapso de la civilización romana en el siglo V hasta el periodo del Renacimiento. Bueno, esta es un poquito más objetiva, no se mete en valoraciones. La RAE ni aparece. Vosotros ponéis Edad Media y ponéis relativo o perteneciente a la Edad Media o a lo medieval, y ya está, pero no te la define.
Y en el Espasa, dice, el término Edad Media surge, esto es bastante positivo, el término surge en el siglo XV para designar un periodo que se consideraba, o sea, aquí ya está diciendo, ellos lo consideraban, nosotros, Espasa, no, que se consideraba de decadencia y oscurantismo entre dos épocas de esplendor, la Antigüedad y el Renacimiento. ¿Veis que siempre se insiste en lo mismo? Decadencia, oscuridad, falta de cultura, un periodo entre medias, intermedio entre el mundo clásico y el Renacimiento. Así que eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que nos han enseñado, esos son los adjetivos y la imagen que tenemos de la Edad Media, una reputación bastante injusta, a menudo despectiva, y como tenéis en pantalla, la Edad Media no tiene buena prensa, tiene muy mala prensa, y constantemente estamos utilizando el término Edad Media o medieval como algo vinculado con la incultura, con el atraso, con la violencia o con la brutalidad. Entonces, utilizamos el término Edad Media con esa percepción, como digo, negativa, completamente errónea, y con esas connotaciones peyorativas. Si cogiéramos cualquier periódico, estos no son periódicos reales, para que no los intentéis buscar, ¿cuántas veces no hemos visto en los medios de comunicación o nosotros mismos hemos utilizado expresiones como tienes una mentalidad medieval, ¿no? O, por ejemplo, te has quedado anclado en la Edad Media, o este hombre parece de la Edad Media, o como sigamos así vamos a llegar a la época medieval. O sea, siempre usamos la Edad Media como atraso, como oscuridad y como incultura, ¿no? Entonces, tenemos que revisar todo esto, tenemos que cambiar nuestra idea de la época medieval y por eso esta conferencia. ¿Qué ocurre? Que desde mediados del siglo XX hasta la actualidad han surgido muchísimas publicaciones de carácter científico e histórico, con rigurosidad y bueno, son muy exhaustivas estas investigaciones y desmonta por completo toda esta imagen que acabamos de ver de la época medieval. A pesar de que todas esas ideas ya están anticuadas, obsoletas y que ya se ha demostrado que la Edad Media no era así, estas investigaciones no han llegado al público, no ha llegado a la gente, y la cultura popular sigue pensando en la Edad Media como algo negativo, ¿no? Porque en las enciclopedias, en los libros de texto, si cogéis los libros de texto de vuestra infancia, de vuestros hijos, de vuestros sobrinos o del vecino, vais a ver que la Edad Media se sigue viendo de esa manera y se sigue estudiando así. Entonces, aquí en la pantalla tenéis ya estudios, Jacques Le Goff, un clásico, Regine Pernot para acabar con la Edad Media, Giuseppe Sergi, este es también muy chiquitito, el de Regine y el de Giuseppe son pequeñitos que se pueden leer fácilmente, el otro ya es todo un libro sobre historia medieval, pero ellos ya empiezan a desmontar todos esos mitos y todas esas leyendas. Aquí tenéis más, el de Tópicos y realidades de la Edad Media, es de la Academia de la Historia, son 3 tomos, Georges Duby, otro clásico, y Jacques Herz con la invención de la Edad Media. Entonces, fijaos la cantidad de estudios y de libros en los que se está desmontando esa idea, y a pesar de eso nosotros seguimos con la Edad Media, es oscura, decadente, incultura y demás. Entonces, esta falta de interés, esta falta de conocimiento que ha tenido la Edad Media ha tenido consecuencias importantes y graves, porque debido a este desinterés, a esta falta de valoración, de aprecio de las obras medievales, muchas de ellas se han vendido, no hemos valorado nuestro patrimonio, se han vendido, se han perdido, se han destruido, o se han montado museos como en Nueva York, el de los claustros, a costa de claustros europeos, porque nosotros aquí decíamos, esto viejo, quítalo de aquí, esto no me interesa. Entonces, ese desinterés, como digo, es lo que va a fomentar esa pérdida de patrimonio o esa destrucción, porque cuando se han hecho restauraciones en el siglo XIX y en el siglo XX, pues a lo mejor para picar una pared pues, han eliminado una pintura, porque decía, esta pintura, esto no tiene importancia, ¿no? Entonces, toda esa mentalidad ha provocado esa destrucción y esa
Y esa pérdida, en unos momentos, también es verdad que la mentalidad era otra, que no había leyes de conservación patrimonial, que la sociedad tampoco valoraba este tipo de arte, ¿no? Entonces, todo eso ha provocado esa pérdida y esa concepción. Pero ¿cuál es el origen de todos esos tópicos? ¿Por qué tenemos esa imagen de la época medieval? Pues tenemos que viajar hasta el Renacimiento, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de la época medieval no es el resultado, como decíamos, de una investigación seria, objetiva, sino más bien una invención del mundo moderno, es decir, del Renacimiento y del romanticismo del siglo XIX. Ellos son los que van a crear, los que van a inventar y los que van a construir todo lo que nosotros pensamos que es verdadero de la época medieval. Entonces, el término Edad Media va a surgir o se va a originar con el humanismo italiano a partir del siglo XV y XVI, pero algunos pensadores y escritores anteriores, como por ejemplo Petrarca, ya en el siglo XIV, sin mencionar la palabra Edad Media, sí que empieza a hablar de esa idea de época intermedia, oscura. Estos humanistas consideran que el periodo posterior a la caída del Imperio Romano es una época de barbarie, de decadencia cultural. Introducen, como digo, esa noción de que se produce ahí como un vacío, como un momento de oscuridad en la historia, como un periodo de estancamiento entre dos épocas de esplendor y brillo, como son la Antigüedad y el Renacimiento, ¿no? Entonces, a partir de esa idea se establece una visión de tres edades: la Edad Antigua, la Edad Media, porque es un periodo intermedio entre esas dos etapas de esplendor que son la Antigüedad y el Renacimiento. Entonces lo veían como una especie de paréntesis y estaban esperando a que la cultura y los valores clásicos se restituyeran otra vez, ¿no? Entonces Vasari, por ejemplo, arquitecto, escritor y tratadista y pintor italiano ya del XVI, dijo: las artes y las letras que parecían haber perecido en el mismo naufragio que la sociedad romana, parecieron florecer de nuevo y después de 10 siglos de tinieblas brillar con un nuevo esplendor. Estaban completamente convencidos de que la Edad Media, pues eso, era barbarie, era oscuridad, era una época anticlásica, de decadencia, y tenían que recuperar el mundo clásico para otra vez brillar y sacar el esplendor, ¿no? Así que esa idea ya estaba ahí. Y luego ya en el XV aparecen términos, como estáis ahí viendo, medium aevum, edad intermedia, o también medium aetas, para referirse a ese periodo entre el siglo V y el siglo XV. Por lo tanto, ya la percepción y el término empiezan a estar completamente asentados. Ya todo el mundo tiene esa idea, que han pasado una época de oscuridad y que ahora poco a poco las artes y las ciencias pues van a volver a florecer porque han estado en las tinieblas. Sin embargo, una época muy dura para la Edad Media fue el siglo XVIII. Estamos en la época de la Ilustración, en el siglo de las luces, donde domina la razón, ¿no? como signo de progreso, de cultura. Es totalmente contrapuesto, ¿no?, a la idea de superstición, a la idea de oscuridad que se tenía en la Edad Media. Y entonces tenemos a Voltaire, que nos brinda estas magníficas palabras sobre la Edad Media. Cuando el Imperio Romano fue destruido por los bárbaros, se formaron muchas lenguas con los despojos del latín, como se elevaron muchos reinos sobre las ruinas de Roma. Los conquistadores llevaron por todo Occidente su ignorancia y barbarie. Todas las artes perecieron. Hasta 800 años después no comenzaron a renacer. Lo que desgraciadamente nos resta de la arquitectura y de la escultura de aquellos tiempos es un grotesco conjunto de groserías y baratijas. Lo que nos gusta a nosotros, ¿no?, la grosería y la baratija de la Edad Media, ¿no?, según Voltaire. Lo poco que escribían era del mismo mal gusto. Los monjes conservaron la lengua latina para corromperla.
Vamos, está claro que a Voltaire la Edad Media no le gustaba, pero es que esta idea de Voltaire era la idea generalizada en toda esta época. O sea, fijaos que la Edad Media era como la pestada, ¿no? Era o la antigüedad o el Renacimiento, y si no, no valía absolutamente nada. Así que esta idea es, bueno, también hay que decir a favor del siglo XVIII que no todos eran Voltaire, que también había gente, hubo importantes avances en el conocimiento de la historia medieval, pero sí es cierto que eran individuos aislados los que la valoraban mínimamente, ¿no? O tenían una visión un poquito más sosegada, no tan radical como Voltaire. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XIX, todo cambia, ¿no? Es un momento de esplendor porque bueno, se va a revalorizar de una manera radical, ¿no? La Edad Media se va a ver como algo positivo y podemos decir que se redescubre la Edad Media. Hay un interés por la Edad Media por parte de los intelectuales y de los artistas debido a un movimiento que es el romanticismo. Entonces, hay una nueva sensibilidad y esa nueva sensibilidad del romanticismo encaja perfectamente con la sensibilidad medieval. Y me vais a decir, ¿en la Edad Media eran románticos? No, no es esa la idea. Lo que ocurre es que para los románticos los valores medievales como la caballerosidad, el amor cortés, esto de morir por amor, ¿no? Bueno, pues se veían reflejados en esa época, ¿no? Entonces va a haber un grandísimo entusiasmo por lo medieval, se va a valorar, se va a elogiar su literatura, sus valores, su arte y sus virtudes, pues como digo, porque eran valores que en el romanticismo también defendían a capa y espada, ¿no? El tema de los duelos, el honor, bueno, pues tienen esta parte en común. Pero además es una época de grandes héroes, y eso también lo que les gusta en el romanticismo, un buen héroe, como por ejemplo el Cid, como por ejemplo Juana de Arco o Arturo y la Mesa Redonda. Entonces, esos héroes que pueden ser legendarios, pueden ser reales, ¿no? La Sanson de Roland también en el mundo francés, van a revalorizarse muchísimo más por todos esos valores. Es la época de las cruzadas también, ¿no? que se va a revalorizar todo esto. Época de reyes que se convierten en santos, Luis IX de Francia o nuestro Fernando III de Castilla. Entonces, el movimiento romántico ve en la época medieval pues, algo que le fascina, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que van a tener esta imagen que tenéis en pantalla, una imagen idealizada, una imagen mitificada, lo que decíamos de los caballeros, las princesas, los torneos, los castillos, los dragones. Es una visión un tanto ingenua, ¿no? Es la visión de los cuentos, ¿no? Cuando un cuento es medieval, pues aparecen todos estos personajes. Entonces, por eso tenemos esas dos ideas de la Edad Media, o bien oscura, decadente y trágica, o bien esta cosa de caballeros y princesas por la mitificación del mundo romántico. Ahí tenéis a otro escritor alemán del siglo XIX. Tened en cuenta que aunque nosotros somos más románicos que góticos, pero en el romanticismo les impactó mucho más las catedrales góticas, ¿no? Con lo cual el gótico va a ser el primer arte medieval en ser admirado y luego ya el románico. Para que veáis cómo cambia la mentalidad, este señor dice, cuando se examinan desde fuera esas catedrales góticas, esos edificios inmensos de forma tan fina, tan transparente, tan aérea, que parecen recortados imitando los encajes de Brabante en el mármol, solo entonces se siente plenamente el poderío de aquellos tiempos que sabían agilizar la piedra, animarla con una vida de fantasmas y hacer expresar esa materia los impulsos del espiritualismo cristiano. Igualito que Voltaire, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, esto es ni blanco ni negro, pero es este momento de exaltación de la Edad Media porque les chiflaba. Entonces, todo era, la Edad Media les tenía onnubilados y empiezan a apreciarla y a valorarla muchísimo más. Y luego ya, cuando después de las guerras napoleónicas, en la que
ya Europa deja de estar bajo el mandato de Napoleón y vuelve a tener sus monarquías, pues cada territorio, cada pueblo en Europa pretende buscar sus señas de identidad, buscan sus raíces, sus orígenes, su esencia, lo que les identifica o diferencia del resto, ¿no? que tienen ellos de particular diferente a los demás. Por lo tanto, encuentran las respuestas a esas preguntas en la Edad Media, porque empiezan a buscar tanto los orígenes y las raíces que a donde llegan es a la época medieval, ¿no? Pues eso, al Cid, a Juana de Arco, a Arturo, a todas estas leyendas, ¿no? Con lo cual, la Edad Media se va a exaltar, van a encontrar esos héroes, esas leyendas y, sobre todo, ese esplendor del pasado como origen de su Estado o de su nación. Estos son los nacionalismos o los regionalismos, que buscando esos orígenes, esas particularidades o esa esencia, pues en la Edad Media encuentran eso, los mitos, las leyendas, la literatura, toda esa épica del momento. Pero el movimiento romántico tenía unos detractores y esos detractores lo que van a hacer es ensalzar tanto el Renacimiento para que la Edad Media se quede todavía más en las tinieblas, ¿no? Entonces hay otra corriente completamente contraria a la Edad Media con la finalidad de ensalzar el Renacimiento, y esa propaganda que se hizo en el 19 es la idea que se nos ha quedado a nosotros, porque nosotros tenemos o bien la decadencia de la Edad Media o bien princesas y dragones o esta otra imagen, como digo, que lo que hacen es ensalzar el Renacimiento para rebajar todavía más o para que haya más diferencia entre el Renacimiento y la Edad Media, ¿no? Así que esa sería un poco toda la creación del término o por qué hemos llegado a pensar todo esto de la Edad Media. Entonces, ¿fue así de terrible la Edad Media, como nos la han pintado, como lo hemos visto al inicio de la charla? Pues vamos a ver algunos avances, porque siempre pensamos que los romanos lo han inventado ya todo. Esto ya está inventado, esto ya lo inventaron los romanos, ¿no? Esto también lo habéis dicho muchas veces, ¿o no? Pues en la Edad Media también hubo inventos. Por eso vamos a ver qué avances tecnológicos en todos los ámbitos van a aparecer. Empezamos por la agricultura. La rotación de cultivos, lo que llamamos barbecho, se divide la tierra en varias zonas y se van rotando los cultivos pues para que aire la tierra, para que no se vayan todos los nutrientes y para que las cosechas sean mejor. Así que la rotación de cultivos, el barbecho, invento medieval. También va a aparecer el arado con ruedas. Fijaos que esto los romanos no lo hicieron. Fue en la época medieval cuando deciden poner ruedas a un arado. ¿Para qué? Pues para que no solamente haga surcos, sino que también mueva la tierra y se airee más y mejore la productividad. Otra cosa importante, las herraduras metálicas. ¿Los romanos no le ponían herraduras a los caballos? Sí, pero se llamaban hiposandalias y no estaban fijadas con clavos, como hacemos ahora desde la época medieval. Era como una especie de sandalia que se le ponía a la pezuña del caballo atado con unas cintas. Es en la época medieval cuando se les ocurre clavar la herradura metálica a la pezuña. Más cosas, se sustituyen los bueyes por caballos. Se dan cuenta que los caballos son más ágiles y que por lo tanto pueden trabajar en terrenos un poquito más complicados y el buey, al ser un animal tan pesado, no podía acceder a esos terrenos. Aparecen también, que lo tenéis en imagen, los arneses de collera. En la Edad Media también pensaban en los animales para que pudieran tirar con menos esfuerzo y que no se ahogaran. Entonces, ese también invento medieval. Y luego, por supuesto, molinos de agua, molinos de viento, seleccionaron también cultivos, se mejoró las herramientas de labranza porque mejoró también el hierro. Así que en agricultura, como veis, se hizo bastante. Esto permitió que las tierras fueran más productivas y que se cultivaran más tierras, ¿no? Que hubiera una mayor rotura de tierras.
Con respecto a la construcción, a la arquitectura, en este caso pues, van a inventar multitud de grúas para facilitar la subida y bajada de materiales con menos esfuerzo. También van a utilizar las norias y los molinos y las herramientas van a mejorar. Entonces, ahí tenéis, es una imagen ya gótica, pero podéis ver la escuadra, el cincel, el mazo, todo tipo de grúas. Por cierto, la carretilla es un invento medieval. Veis que son cosas como muy, o que pensamos que son muy ingenuas, pero es que alguien las ha tenido que inventar, ¿no? Así que este es el momento. En cuanto a la navegación, me diréis, la brújula y el astrolabio ya existían. Efectivamente, ya existían, pero ahora en la época medieval se van a mejorar. En el caso de la brújula magnética llega desde Oriente, desde China, y va a generalizarse su uso a partir del 13 aquí en Europa. Y con respecto al astrolabio, también se conocía desde la antigüedad, pero van a ser los musulmanes los que lo mejoren y los que utilicen, ¿no?, para su navegación, pues para saber dónde están, para orientarse, para hacer todo tipo de mediciones. También se inventó el timón de codaste. Si hay algún capitán luego que nos lo explique mejor, pero supongo que será imprescindible para que el barco vaya en una dirección u otra, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, todo esto permite que las embarcaciones sean más grandes, que estén mejor dotadas y que puedan llegar un poquito más lejos, ¿no? Otro invento de la Edad Media. Fijaos qué incultura tenían en la época medieval, que inventan el libro, ¿no? Los códices. El códice es del siglo V, eso ya es época medieval, no se lo vamos a dar a los romanos. El siglo V ya es Edad Media, así que el libro que todos tenemos de unos cuadernillos con su tapa y demás es invento medieval, porque antes eran rollos de papiro. Si nos vamos a la música, San Isidoro de Sevilla, en el siglo VIII, decía: a menos que los sonidos sean recordados por el hombre, estos perecen porque no pueden ponerse por escrito. La música no se escribía en el siglo VIII. En el siglo IX los monjes empezaron a dibujar pues unas formas, ¿no?, lo que denominamos neumas, para indicar el número de notas que había en cada sílaba, pero no sabían qué nota era. Tenemos que esperar al siglo XI para que un monje, Guido de Arezzo, creara el tetragrama. Todavía no era el penta, son 4 líneas, tetragrama, y el que dé nombre y ponga notas. Así que fijaos también qué importante para la música el poder ser escrita y el poder diferenciar cada una de las notas sin depender de la memorización. Tened en cuenta que el canto gregoriano o toda la música anterior era de memoria. No había nada escrito para leer la música. Y en el siglo, también fijaos qué barbarie, que en el siglo XII van a inventar el parlamentarismo, ¿no? Qué barbarie en la Edad Media, qué oscuridad. 1188, León, son las cortes más antiguas que se tiene constancia y, de hecho, fue ratificado en el 2013 por la UNESCO como testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo y forma parte del registro de la memoria del mundo. Eran muy brutos en la Edad Media. ¿A quién se le ocurre inventar el parlamentarismo, ¿no? Las cortes, las dietas, el parlamento. Evidentemente no era una democracia como puede ser en la actualidad, pero sí que fueron los primeros mecanismos para limitar el poder del rey, para poner y quitar leyes, para conceder impuestos, para exponerle quejas, peticiones. Es un primer paso, ¿no? Y luego ya a partir del siglo del XIII, XIV al XV, pues la imprenta, la difusión del papel, imprescindible también para democratizar de alguna forma la cultura. La pólvora viene desde China. Esto va a provocar cambios en la guerra, en las armas y en las construcciones militares. ¿Cuántos de aquí llevamos gafas? Pues también invento medieval. Lo que pasa es que no tenían patillas. Entonces supongo que tenías que tener una buena nariz para que te pinzara aquí los denominados anteojos. Serían lupas de aumento, pero bueno, esto va a mejorar sustancialmente el trabajo, ¿no? Sobre todo de los monjes cuando estaban en los scriptorium. Botones, ojales y el telar horizontal.
Claro, hasta este momento todo era con cintas, con lazos, ¿no? Para poder apretar o para poder ajustar más la ropa. Existía el telar vertical, pero el horizontal se inventa en este momento dejando libres las manos y por lo tanto se puede trabajar mejor. La numeración arábiga es del siglo V en la India y lo van a traer a Europa los musulmanes y nosotros lo vamos a adoptar pues eso, por el siglo XII o XIII. Relojes mecánicos, ¿no? Se empieza a mecanizar ya de alguna forma el tiempo y bueno, pues surgen las universidades, las bibliotecas públicas, pues lo mismo, qué horror de Edad Media que se le ocurre hacer una universidad. Tengo aquí, por ejemplo, Bolonia, 1088, Oxford, 1096. Estamos en pleno románico, se están fundando universidades. París, 1160, Cambridge, 1209, Palencia, 1212, Salamanca, 1218, Padua, 1222, Toulouse, 1229, Siena, 1240, Valladolid, 1241. No son una ni dos, son unas cuantas a lo largo de toda la época medieval. Así que qué época, como digo, tan inculta que decide inventar el libro, las bibliotecas públicas, las universidades, el parlamentarismo, un horror de época, ¿no? Entonces, bueno, creo o espero que poco a poco estéis cambiando vuestra visión, ¿no? del mundo medieval. Pero siempre estamos hablando de... o lo estamos comparando siempre la Edad Media con el Renacimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver si solo hay un renacimiento o tenemos más renacimientos. Porque la RAE nos dice que el Renacimiento es un movimiento artístico europeo que comienza a mediados del XV, caracterizado por un vivo entusiasmo por el estudio de la antigüedad clásica y griega. Y ahora os pregunto, ¿en la Edad Media no se estudió el mundo clásico? ¿No se conocía la antigüedad? Sí se conocía, y eso es lo que vamos a ver precisamente ahora, ¿no? Porque sí es cierto que a partir del siglo XV en Italia pues va a haber ese entusiasmo, ese redescubrimiento de la época de la antigüedad, hay todo un entusiasmo y se propaga desde Italia por toda Europa y se dedican a estudiar, a copiar las obras del mundo clásico. Pero, hay un pero, no escogen toda la antigüedad clásica, escogen unos periodos muy concretos, que son la Atenas de Pericles, donde está Fidias en el siglo V a.C., y la Roma imperial de Augusto, siglo I después de Cristo. El resto de la antigüedad clásica no existe. ¿Qué pasa con los etruscos? ¿Qué pasa con Creta, con Micenas? ¿Qué pasa con el helenismo? ¿Qué pasa con la tardoantigüedad de Constantino? En el Renacimiento eso no existe. Solo existe Fidias, o la Atenas de Fidias o la Roma de Augusto. Para ellos, esos dos momentos son los momentos de mayor perfección, de mayor auge y de mayor belleza y clasicismo, ¿no? Por lo tanto, ese va a ser el criterio estético. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, que ese criterio estético que surge en el siglo XV lo hemos heredado nosotros. Todo aquello que no tenga los parámetros del Renacimiento lo consideramos torpe, bárbaro, con falta de técnica, que no saben hacerlo, ¿cierto o no? Un poco, ¿no? Entonces, todo lo que se aleje, como digo, de ese ideal y de esos parámetros, no lo consideramos cultura, porque consideramos que cultura es solo el mundo clásico. Pero, ¿qué mundo clásico? El que eligieron en el Renacimiento, la Roma de Augusto o la Atenas de Pericles, ¿no? Entonces, todo lo demás es torpe, es bárbaro, es imperfecto, han perdido las técnicas, así que es un juicio de valor que sirve para degradar todavía más la época medieval, y lo que están haciendo es juzgar el arte medieval con una visión renacentista o con una visión y una mentalidad y una estética clásica, que es otra época. Así que el Renacimiento se autoproclama heredero y referente artístico principal, ¿no? de la antigüedad, como cumbre de la perfección, pero claro, su visión es muy limitada, porque solamente es la Atenas de Pericles y Fidias y la Roma de Augusto, todo lo demás lo obvian, ¿no?
Y de esta manera lo que están haciendo es generalizar. Es como si toda la antigüedad clásica fuera la Atenas de Fidias o la Roma de Augusto, y no, es un periodo muy amplio que tiene sus cambios. Lo que pasa que, como digo, ellos generalizan y da la sensación de que la antigüedad son esas épocas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí la reivindicación por nuestra parte, que la Edad Media no se reniega del clasicismo, la Edad Media no da la espalda al clasicismo, porque lo que hacen en la época medieval es que parten del arte clásico, parten del arte de la antigüedad, se inspiran e innovan para crear un arte completamente nuevo. Sin embargo, en el Renacimiento, ahora vamos a ensalzar nosotros la Edad Media y vamos a rebajar el Renacimiento porque es lo que nos toca. El Renacimiento lo que se dedica es a copiar y a emular esos dos periodos de Atenas y de Roma, y ya está. Sin embargo, en la Edad Media lo que hace, parto de aquí, me inspiro de aquí, pero yo voy a crear algo nuevo, yo voy a innovar, yo voy a hacer algo distinto. Sin embargo, en el Renacimiento dicen, me ha gustado la Atenas de Pericles, me ha gustado la Roma de Augusto, voy a emular, a copiar y a emular y a copiar esta época. Y todo lo demás me da igual. Es la época que admiraban y es la época que van a admirar. Sin embargo, durante la Edad Media, como estáis viendo, se conserva, se copia, se estudia, se custodia toda la sabiduría, el conocimiento, el pensamiento de la antigüedad clásica. ¿Dónde? En los monasterios, ¿no? Así que, gracias a esta labor que se hizo en la Edad Media, la Italia del siglo XV pudo tener un renacimiento tal y como lo conocemos en la actualidad. Así que el conocimiento, como decimos, nunca desapareció, siempre estuvo ahí, porque si hubiera desaparecido, ¿qué hacen entonces en el Renacimiento? O sea, en el Renacimiento redescubren el clasicismo porque la Edad Media lo ha conservado. Simplemente lo sacan de los monasterios, pero estaba ahí, ¿no? Así que los eruditos medievales citan constantemente autores antiguos, hay técnicas artísticas antiguas que se mantienen en época medieval, tenéis el arco de medio punto, la bóveda de cañón, toda la iconografía cristiana es deudora de los mitos y de los héroes clásicos, las plantas, ¿no? Tanto la basilical como la centralizada también proceden de la arquitectura clásica. En la Edad Media conocen a Virgilio, conocen a Homero, conocen a Ovidio, conocen a Cicerón, por supuesto a Platón, Aristóteles. Las teorías de medicina de Galeno y de Hipócrates se mantienen, se estudian, se aplican. Conocen el modelo geocéntrico de Ptolomeo, que es la teoría dominante en la Edad Media. Vitruvio también, su texto se va a custodiar en los monasterios. Entonces, no se pierde. Simplemente lo usan de otra manera, distinta al Renacimiento. En la Edad Media sirve de inspiración y en el Renacimiento hacen una copia. Entonces se hace un uso diferente del clasicismo, pero está ahí. Entonces, lo que pasa es que hay que rascar más, no es tan evidente. Así que el medievo no da la espalda al mundo clásico, sino todo lo contrario, está muy presente y es una constante. Entonces hay una serie de autores, un profesor de Oxford y otro de Harvard, que son los primeros que empiezan a hacer este tipo de investigaciones y a decir, oye, es que esto de que solo hay un renacimiento y que fue en Italia en el siglo XV, a mí no me cuadra mucho, porque a lo mejor hay más renacimientos, a lo mejor hay más etapas de esplendor en la Edad Media que preceden y que sirven de base al renacimiento italiano del siglo XV. Con lo cual empiezan a cambiar o se empieza a modificar esa tesis y bueno, pues se empieza a dar un mayor valor cultural y científico a algunas etapas medievales, ¿no? Porque lo cierto es que muchos de esos conocimientos estaban en Oriente, ¿no? Eran custodiados por los bizantinos o por el mundo árabe, y cuando entran en contacto con la Europa, ¿no? En Al-Ándalus o por ejemplo en la zona de Sicilia, ahí ya todo ese conocimiento, o a través de las cruzadas, del comercio, todas esas ideas del mundo clásico que podían estar como un poquito escondidas en Oriente van a llegar a Europa también, ¿no?
Alrededor del año 1200 también se produce una serie de cambios que se le denomina el Renacimiento del 1200, pero hay quien considera que, por ejemplo, el Renacimiento carolingio, que vuelca su mirada a Constantino, o el Renacimiento de los otones, que vuelve su mirada al mundo carolingio, o este Renacimiento del 1200, son igual de importantes o de interesantes que esa Italia del siglo XV, ¿no? E incluso estos historiadores consideran que ese progreso, ¿no?, el de carolingios, otones, la revolución del 1200, hubiera sido imparable y hubiéramos tenido un renacimiento 100 años antes, el renacimiento italiano, porque consideran que todo ese progreso y ese avance quedó paralizado con la peste de 1348. Si no hubiera habido peste, los avances hubieran continuado y, según ellos, hubiéramos tenido un renacimiento bastante antes, ¿no? Entonces, la idea de que solo hay un renacimiento, que es el italiano del siglo XV, ya ha sido cuestionada por algunos historiadores y argumentan, por ejemplo, que el contraste cultural, es decir, 1492 se acaba la Edad Media y empieza la Edad Moderna. No, hay una continuidad, no hay una ruptura total. Entonces, la época medieval va evolucionando, va cambiando y de ahí deriva al mundo renacentista, ¿no? Entonces, no hay un contraste cultural fuerte, sino una continuidad y hay una existencia de renacimientos medievales, ¿no? Que no solamente existe el renacimiento italiano y que todos esos renacimientos anteriores van a condicionar el resurgimiento en el 480, ¿no? Y luego otra cosa que tengo por aquí que me parece curiosa, Matisse decía que el renacimiento es la decadencia. Se puso un poco radical, ¿no? Cuando salió de una exposición de frescos románicos, dijo: si los hubiera conocido, me habría evitado 20 años de trabajo. ¿Por qué? Pues porque hasta el siglo XIX el único modelo, la única referencia en el arte era Grecia y Roma. ¿Qué es el Renacimiento? Grecia y Roma. ¿Qué es el Barroco? Grecia y Roma. ¿Qué es el Neoclasicismo? Grecia y Roma. Siempre el mundo clásico era el referente estético y cultural. Y llega la vanguardia y dicen: yo es que quiero fijarme en la época medieval, yo es que quiero fijarme en las culturas indígenas, es que quiero que mi modelo sea África o que sea el arte íbero. Entonces van a abrir su mirada y van a dar la espalda al academicismo imperante, que es el que había ido fijando qué es lo que era arte y qué es lo que no era arte. Pero con las vanguardias pues se busca y se valora la originalidad, la imaginación, así que el mundo clásico deja de ser un referente y van a buscar en el resto de épocas sus modelos para el arte. Y aquí entra el arte medieval. Y esto no nos da tiempo, pero es otra pregunta que os lanzo. ¿Qué relación tiene el arte medieval con las vanguardias? Pensarlo. Bueno, ahora si queréis os digo algo para que penséis un poco más. ¿Qué estudios hay sobre estos renacimientos? Aquí los tenéis. Estos son los autores que yo estaba comentando. Moore, La primera revolución europea, 970-1215, El renacimiento del siglo XII, de Charles Hoskin, y luego pues Panofsky tenía que estar aquí. Renacimiento y renacimientos en el arte occidental. Por lo tanto, ya no tenemos que hablar, repito, ya sé que me repito, de un renacimiento en Italia en el XV, sino que en la época medieval hay momentos de esplendor donde la cultura clásica también aflora, pero de una manera completamente distinta. Bueno, ¿la Edad Media era terraplanista? Seguramente diréis, sí. Pues yo os digo, no. Otro mito, otra idea, la noción de que las personas de la época medieval creían a rajatabla que la Tierra era plana no es un hecho histórico, sino que es un mito y un tópico que se va a popularizar ¿cuándo? En el siglo XIX. De hecho, hay eruditos, pensadores medievales, que son herederos de la antigüedad, que en sus escritos, bueno, sabían perfectamente que la Tierra era esférica, que era redonda, y hacen referencia a ella porque la comparan con una manzana, con una pelota, con un huevo. Entonces, si están comparando la Tierra con formas
esféricas tridimensionales es porque creen que tiene esa forma, ¿no? No es un huevo frito, están hablando del huevo entero. Así que esta idea es impulsada en el 19 porque lo que buscaban era un enfrentamiento entre la Iglesia y la ciencia, hacer ver que la Iglesia medieval era contraria al progreso y que por eso eran tan ignorantes y que no sabían que la Tierra era redonda. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos estas representaciones es como que, pues sí, es que la están representando plana, creían que era plana. No, las representaciones sí que nos pueden, a lo mejor, perturbar un poco, pero no, ahora os lo explico, ¿no? Sí que hay referencias, ya hemos dicho los documentos, referencias visuales, ahora os lo pongo, bueno, hay algunos, este es más Indicopleustes, este es el que se salió del tiesto pero nadie le hizo caso, él consideraba que la Tierra era así, que era plana, que Dios estaba con una especie de bóveda, de cofre, pero es que esta teoría de él no fue más allá, no tuvo éxito. Ahí tenéis el Jardín de las Delicias del Bosco, que aunque sea del siglo XV, está entre la Edad Media y la Edad Moderna. Cuando se cierra el Jardín de las Delicias, la Tierra es esférica. Entonces, bueno, pues sí consideraban que la Tierra era esférica porque, fijaos, este señor en el siglo XIII dice la Tierra es redonda. Es que ya más argumento que este, ¿no? Un hombre podrá recorrerla como una mosca circula alrededor de una manzana. Dos hombres marchando uno hacia el este y otro hacia el oeste se reencontrarían en las antípodas. Claro, se está diciendo que es redonda, que no se van a caer al abismo, ¿no? Como se ha pensado muchas veces. Y este señor dice, el agua del mar ciñe y cubre la tierra por todas partes, excepto por una, que Dios nos dejó, para que podamos habitar en ella. Y en comparación, la parte que el agua deja al descubierto es muy pequeña, tan pequeña como lo que sobresaldría de una manzana metida en el agua. Y la parte de la tierra tiene venas de agua que la atraviesan, pues de otro modo se secaría en exceso y se convertiría en polvo. Entonces ahí tenéis esa imagen, es como que la tierra, para que nos entendamos, es como si estuviera flotando en el agua, y por eso las representaciones desde arriba, ¿no? Como si estuviéramos viendo la Tierra desde arriba, ¿qué es? A ver, ¿dónde tengo esto? Aquí. Esto sería el agua, imaginaos un vaso y metemos una pelota más pequeña que el contorno del vaso. Entonces, lo que vamos a tener es agua y en el centro la pelota. Simplemente lo estamos viendo desde arriba. Entonces es una abstracción, es una simplificación, una esquematización, pero que aquí lo veamos plano no significa que creyeran que era plana. Esto es simplemente una representación esquemática, abstracta, sintetizada, porque el mundo medieval, en este caso, no son mapas cartográficos de navegación, son mapas simbólicos, ¿no? Y aquí estos mapas que se llaman T en O, sabemos que el primero que lo hizo fue San Isidoro de Sevilla, pero no se conserva el original, son muy característicos de la Alta Edad Media. Tenemos el mar, como os he dicho, y la T que tenéis en el centro, eso es el mar Mediterráneo. Al norte, bueno, no es al norte, arriba está Asia, que sería el este, porque son mapas orientados, oriente al este, entonces Asia arriba y luego abajo Europa y África. Esta era la concepción esquemática que se tenía del mundo y es como se representaba, pero no quiere decir que pensaran que la Tierra era plana, ¿no? Tenemos nuestros magníficos mapamundis de los beatos y resulta que es que con el tiempo pues van a ir añadiendo cosas. Por ejemplo, el viaje de los apóstoles, la creación, Adán y Eva, van a poner arquitecturas, van a poner monstruitos en las antípodas, como que eran esos animales monstruosos que vivían en los extremos, ¿no? En la zona del mar. Entonces, como os digo, no son mapas científicos rigurosos para la navegación, sino que son mapas esquemáticos donde prevalece el mensaje religioso, el mensaje simbólico, están representando la fe cristiana, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene mucho colorido, muchas figuras, pero por eso, ¿no? Porque está al servicio de la Iglesia. Aquí tenéis otro. Entonces, ¿por qué representan la Tierra plana? Pues lo que decíamos, es una vista desde arriba, porque no quieren reflejar la realidad, sino que están representando un mundo simbólico, por eso son esquemáticos, son abstractos, no tienen carácter científico como la cartografía griega o romana.
Y luego pues incorporan un montón de imágenes y escenas relevantes para el cristianismo. Así que quedaros con la idea de que sabían perfectamente que la Tierra no era plana, era redonda. Esto es simplemente una esquematización. Esto parece un anuncio. ¿A qué huele la Edad Media? Este libro ha salido recientemente, a lo mejor alguno ya lo conocéis, El olor de la Edad Media. Es un buen tocho, yo todavía no lo tengo. Son dos historiadores, quiere decir que no son aficionados, son historiadores, que se han dedicado a buscar documentación y noticias por toda Europa para saber a qué huele la Edad Media. Otro mito. ¿Cómo pensamos? La Edad Media olía que apestaba, la gente era súper guarra, Isabel la Católica no se bañó en su vida, ¿no? Todo esto lo habéis oído. Esta imagen que tenemos es un poco la película del Nombre de la Rosa, todo oscuro, pardo, ¿no? Pues en parte sí, pero en parte no. Entonces vamos a explicar todo esto. Las ciudades medievales evidentemente no olían como huele ahora Madrid. Evidentemente, porque es una sociedad agrícola, una sociedad agraria y además una sociedad que recicla. Entonces, ¿a qué olía? A estiércol, pero humano y animal. Se reciclaba todo. Entonces, huele a estiércol. Que a nosotros ahora, con nuestras finas narices, no nos guste, es una cosa distinta, pero ellos estaban más que acostumbrados, ¿no? Olía a humo de leña, de las chimeneas, olía a comida de los mercados, olía a animales, olía a trabajo, pero también olía a bosque, a hierbas aromáticas, ¿no? O sea, que podía tener muchos olores. Lo que no olía era a contaminación. Bueno, tendrían otras contaminaciones. Y con respecto a la higiene, claro que tenían una higiene, lo que pasa que no con el mismo criterio que nosotros. Nosotros ahora nos duchamos todos los días porque tenemos un grifo estupendo que llega el agua, pero si tú tenías que ir a no sé dónde, a un pozo, a un río, a por agua, pues a lo mejor bañarte pues era una vez a la semana o cada 5 días o 2 veces al mes. Entonces sí que existía una higiene, lo que pasa que no era diaria como nosotros, son criterios distintos. El jabón se utiliza en esta época, las lejías. ¿Cómo hacían la lejía? Seguramente vosotros, si no la habéis hecho, la habéis conocido en vuestros pueblos, con cenizas. Cenizas, agua, está 24 horas, se tamiza y te sale como un poquito espeso y eso es un blanqueante. Entonces, jabón y lejías existían, ¿no? Y se popularizan. Así que la realidad es bastante distinta. Incluso había legislación y gestión de residuos. Por ejemplo, había normativas para limpiar las calles. Había personas a las que se pagaba por realizar ese trabajo. No todas, pero algunas calles intentaban pavimentar. Había baños públicos, había hospitales. La basura se llevaba fuera de la ciudad. Todos los estiércoles humanos y animales se llevaban también fuera. Había una regulación para que la gente no tirara sus cosas por la ventana. Y en algunos lugares había sanciones como alguien te viera tirando el orinal por el balcón, ¿no? Había, como digo, sanciones. Por lo tanto, las basuras, los residuos eran gestionados. Las letrinas dejaron de estar al lado de las cocinas y además, como estáis viendo en esa imagen, había como cubículos, ¿no? Para generar un poquito más de privacidad. Aquí abajo quiero recordar que este es el de Poblet, que es un retrete, una letrina de Poblet. Veis que ya son individuales, no como los romanos, que tenías que estar ahí con media ciudad viendo cómo hacía todo, ¿no? Entonces se gana un poquito en privacidad con respecto a las letrinas, se gestionan los residuos y se bañaban. Siento deciros que se bañaban, porque existían los baños públicos. Es decir, no hay un cambio de higiene del Imperio Romano a la Edad Media, no se vuelven guarros de un día para otro. Se seguían bañando, seguían existiendo los baños públicos en las ciudades y también había en los monasterios. ¿Qué ocurre? Que en Europa esos baños públicos eran prostíbulos.
Entonces, ahí estáis viendo cómo están metidos en esas cubas, están comiendo, hay hombres, mujeres, bueno, pues bastante contentos, y al lado hay una cama, así que es un poco obvio. Pero seguían existiendo también los baños árabes, las saunas nórdicas, o sea que había una cultura de baño, pero no tan intensa como la nuestra. Ahí veis otras imágenes, que evidentemente son europeas, porque aquí en España los baños, bueno, en la península ibérica en esa época no había baños públicos, pero no estaban relacionados con la prostitución. En Europa, como veis, las imágenes lo dicen todo. Y aquí estáis viendo cómo utilizaban el agua para meterse, para bañarse. Había un lavado individual, ¿no? Pues, por ejemplo, los monjes pues, tenían las manos, la cara, los pies, eso era como a diario. Luego les miraban las uñas, si llevaban bien la tonsura, o sea, había cierta higiene, y luego cada X tiempo se metían a remojo, tenían que orear también o lavar las prendas. Ten en cuenta que en esta época los terciopelos, los damasquinados, ¿no? Las sedas, pues no podían estar todo el día ahí frota que te frota, ¿no? Entonces, ese tipo de telas no siempre se lavaban de Pascuas a Ramos. Lo que sí lavaban más a menudo era la ropa interior, las camisas, porque esas eran las que estaban en contacto con la piel, y esas eran blancas para poder utilizar las lejías y los jabones, igual que las sábanas. Entonces, lo que sí se cambiaban más a menudo era la camisa. Y probablemente Isabel la Católica no es que no se bañara, es que a lo mejor tardó un poco más en quitarse la camisa. Pero sí que había una higiene, pero distinta a la nuestra. Sabemos que masticaban raíces y ramas de avellano para los dientes. Sabemos que había perfumes, que había aceites, que había cremas. Pues eso nos está diciendo que hay una preocupación por el cuidado personal. Ahí veis cómo se bañaban en los ríos. También había otra idea que surgió un poco a raíz de la peste, que claro, al bañarte se te abría el poro, que podía llegar una enfermedad, entrar por ahí la enfermedad. Ten en cuenta que estos no tenían ni idea de lo que era un virus, una bacteria, un microorganismo, con lo cual la higiene que tenían eran acorde a sus conocimientos sobre todo esto, ¿no? Aquí veis cómo están oreando y cómo se está desnudando para meterse en la tinaja, ¿no? Y bueno, me había preparado más cosas, os paso las diapositivas. Simplemente el románico. El románico es el primer estilo internacional, del 10 al 12, principalmente cristiano por la influencia de la Iglesia. Y lo mismo, ¿qué idea tenemos del románico? Que surge por un terror al año 1000, que son iglesias pequeñas y oscuras, que solo usan arcos de medio punto y bóvedas de cañón, que los edificios son de piedra, desnudos y vistos sin ornamentación, que se han perdido las técnicas de la antigüedad. Todo esto os suena, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. ¿Tenemos una imagen correcta y real del mundo medieval? O sea, del románico, pues no. También es una imagen distorsionada porque se han realizado muy malas interpretaciones en el siglo XIX, se han realizado restauraciones bastante dudosas en el sentido de que los criterios de la época no son los de ahora, por falta de estudio, por falta de conocimiento, y ese es el románico que hemos heredado. Un románico que, bueno, que decían que surge por un terror al año 1000. Sabemos que esto no es cierto porque se han buscado crónicas, bulas, sínodos, y este pánico no aparece por ningún sitio. El románico no surge porque una vez que ha pasado el año 1000 respiran y dicen ¡oh! Ya, seguimos vivos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a inundar esto de iglesias. Esa era la teoría que vais a ver en muchos manuales, y eso no es cierto. El románico surge por otros motores y por otros elementos, pero no por este pánico al fin del mundo y al apocalipsis, porque desde el punto de vista cristiano el fin del mundo es un momento de esperanza, porque por fin vas a estar con Dios. Entonces no lo veían como un caos o como algo catastrófico, tendría que ser como algo de esperanza. Pero como digo, en ninguna crónica, sínodo o bula se ha encontrado este caos o este pánico. Siempre pensamos en las iglesias oscuras. Claro, son oscuras porque los muros son gruesos, porque reciben todo el peso de la bóveda. Sin embargo, la luz la utilizan de una manera simbólica.
Dios es esa luz, por lo tanto la zona del ábside del crucero es lo que más iluminado va a estar porque es la zona más sagrada, ¿no? La zona oeste, oscura, tinieblas, la puerta, ¿no? Por donde se va el sol, por donde ponemos los apocalipsis, ¿no? en las portadas. Así que juegan con la luz. Fijaos qué bonito en Santa Marta de Tera, en Zamora, un día determinado, a una hora concreta, entra un rayo de luz por ese óculo e ilumina ese capitel que es la ascensión del alma. Están utilizando la luz como que a ese alma le llega ese momento, ¿no? de transicionar hacia la divinidad. O, por ejemplo, San Juan de Ortega, que la luz entra justo el día de la Anunciación a María. Están escenificando el momento de la encarnación a través de la luz. Entonces, utilizan la luz de una forma distinta al gótico, pero sí hay una preocupación, porque la luz es Dios y la luz es la fuente de toda belleza, es orden, es claridad y es la divinidad que se está haciendo materia, ¿no? Se está haciendo tangible. Así que la gente que estaba aquí, siempre lo digo, estaba asistiendo justo a la encarnación. Porque si la luz es Dios y está incidiendo en la Virgen en una escena de la Anunciación, ¡pum!, es el momento de esa encarnación de Dios. Arcos, todo tipo de arcos, de medio punto, apuntados, cruzados, de herradura apuntados, polilobulados, todo esto se utiliza en el románico. No solamente utilizan piedra, utilizan ladrillo y piedra, mármoles, sobre todo en Italia para los revestimientos, y se usa madera. Esa iglesia de Noruega que veis es tan románica como Santiago de Compostela, ¿vale? Porque el rito que se celebra ahí es el rito romano. Es una iglesia cristiana con rito romano. Entonces da igual el material, lo importante es el rito. Luego los revestimientos, siempre pensamos que qué bonita la piedra vista, el ladrillo visto, no, estaban con revocos, tenían encalados, tenían enfoscados. A lo mejor, por ejemplo, como veis aquí en esta de Valladolid, pues dejaban el zócalo, dejaban los arcos de las ventanas, pero el resto estaba completamente cubierto. Y fijaos en ese resto arqueológico en la Catedral de Ávila que también se podía policromar imitando la sillería, ¿no? O sea que el románico no se veían las marcas de cantería y estaba completamente el material oculto. Siempre, bueno, pues qué bien, muchas personas dicen o piensan, la Edad Media da la espalda al clasicismo, ¿no? Que lo hemos comentado. Vamos a ver cómo no. A la izquierda tenéis un arco romano de medio punto y a la derecha uno románico. Se parecen bastante, ¿no? Pues utilizan los arcos de medio punto. Fijaos, la portada del Palacio de Diocleciano en Split, pues se parece un poquito a la de San Trófimo de Arles. Entonces, este concepto de fachada a modo de arco triunfal, ¿de dónde viene? Pues del mundo clásico. Entonces, fijaos que siempre se inspiran en el mundo clásico, pero le dan una vuelta y crean algo completamente distinto, que es el románico. Las bóvedas de cañón vienen de los vomitorios de los teatros. El muro tipo sándwich, por cierto, esa ermita la tenéis en el Retiro, es de Ávila. La manera de hacer el muro es igual que en el mundo romano. O, por ejemplo, los revestimientos. La columna de la izquierda son revestimientos romanos y los de la derecha son románicos. El reticulatum, el spicatum, el signinum, se sigue haciendo exactamente igual. Arcos, bóvedas, muros, revestimientos. Plantas, que ya he aludido a ellas, plantas basilicales, ¿no? Tenéis una basílica romana a vuestra izquierda y una basílica paleocristiana. Plantas centralizadas del mundo romano arriba y plantas centralizadas de época cristiana abajo. Y con respecto a la escultura pensamos, bueno, es que han perdido la técnica porque ya se les ha olvidado, no saben, como son unos bárbaros, como no son... No, es que hay es algo completamente deliberado. Esto es un sarcófago cristiano, paleocristiano, y esto es un capitel de San Pedro de la Nave visigodo con el mismo tema. ¿Qué ha pasado de una imagen a otra? ¿Han perdido la técnica? No, es que domina las ideas platónicas y lo que quieren representar en el mundo medieval es la belleza espiritual. Quieren transmitir un mensaje, es una representación completamente simbólica y conceptual. No quieren representaciones que reflejen la naturaleza o que sean realistas y que tú estés ahí mirando y deleitándote, que no sea un arte hedonista inmaterial. Buscan un arte espiritual, simbólico. Entonces tienen que quitar el volumen, la perspectiva y de ahí este tipo de representaciones. Pero en
en algunos momentos sí que aflora ese clasicismo. Fijaos en ese políptico Barberini, que es de época carolingia, pues ahí está todo perfecto, ¿no? El volumen, la corrección anatómica, la perspectiva, el movimiento. Fijaos los paños mojados, esto es del maestro de los paños mojados de Compostela. Esa idea de los paños mojados pegándose a la anatomía viene del mundo clásico, o sea que han tenido que ver o que conocer. Y luego tenéis el sarcófago de Ursillos, que lo tenéis en el arqueológico, es de época romana, y aquí tenéis un capitel de Fromista y otro de Jaca, donde observamos que este maestro escultor se ha inspirado y se ha fijado probablemente en este sarcófago para crear estas formas, como veis, en X, o estos desnudos tan hercúleos, o cómo juega con los cortinajes. La época clásica está muy presente. Fijaos en este salterio de París, siglo X. Hay perspectiva, hay corrección anatómica, hay modelado, hay sombras, hay escorzos, hay profundidad. Este es del siglo IX, este otro evangelio. También hay luces y sombras para moldear y modelar, hay volumen. O sea que en esos renacimientos que hemos hablado, el mundo clásico vuelve. Y ya tirando un poquito para nosotros, tenemos San Julián de los Prados. Esto es una recreación porque ahora mismo se ve muy mal. Es una pintura en la cual aparecen solamente arquitecturas, cortinajes, igual un poco que los frescos pompeyanos, incluso las tonalidades, la temática es bastante parecida. Y, por supuesto, en la iconografía, los mitos, los héroes se van a cristianizar. Podríamos decir que el mundo pagano se cristianiza. Hércules pasa a ser Cristo. El dios Jano va a ser el dios enero, el mes de enero en los calendarios. El espinario, veis, hay un canecillo románico como símbolo de lujuria. Van a conocer a Alejandro Magno. La imagen que tenemos de la Maiestas Domini no deja de ser el emperador de Roma, es la misma imagen. Las victorias aladas se convierten en nuestros ángeles cristianos. Es decir, que el mundo clásico, grifos, centauros, todos estos animales y seres híbridos van a aparecer en el mundo medieval y tienen una influencia claramente clásica, las sirenas, las arpías. Y, por supuesto, y con esto ya termino, el románico no es en blanco y negro, el románico es puro color. Pura luz, porque la luz y el color, como decíamos, se asocian a Dios y a lo sagrado. Y las iglesias estaban repletas de color, por dentro, por fuera, con pinturas, con textiles, con orfebrería, con todo, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, esa riqueza y esa opulencia, porque ayudaba a trascender con la divinidad, y este es el románico que nos ha llegado por el paso del tiempo, por la humedad, por los criterios de restauración, por la mala conservación, por lo que sea, nos ha llegado la piedra desnuda, desornamentada, y pensamos que esto es lo bonito y lo que nos atrae del románico. Pero si yo os hago así, a lo mejor el románico os deja de gustar. Porque esta es la realidad. Siempre digo, no es que sea una imagen fiel, pero sí que se acerca más a la realidad. No digo que el fondo sea original rojo, pero sí que estaba policromado con estos colores fuertes y saturados. Fijaos cómo el color ilumina el interior. Tiene un carácter catequético, también embellece, ¿no? Los interiores, los ilumina, pero es que ayuda también a entender la policromía. Bueno, tenéis el Pórtico de la Gloria, como ha ido teniendo una serie de repintes, o por ejemplo Santa Fe de Conques. Así sería, claro, ¿por qué es así? Porque la edad antigua, la antigüedad también era puro color. Toda la estatuaria clásica no era en blanco, era con color, y el Partenón de Atenas también era como todo lo que os he enseñado. Esta iglesia, la pintura no es medieval, pero sí que nos tenemos que imaginar los interiores con un aspecto similar. Fijaos los capiteles. Como digo, la policromía ayuda no solamente a embellecer y que tiene ese carácter catequético, sino que ayuda a identificar la escena y los atributos. Por eso ahora nos cuesta tanto ver los capiteles, porque les falta la policromía. Y bueno, ya como conclusión, pues hemos visto que la imagen o la visión que tenemos de la época medieval como algo oscuro, pues es un mito
que no hubo ningún tipo de estancamiento, sino una profunda innovación, avance tecnológico, continuidad cultural, porque el arte románico y la Edad Media no es una ruptura con la antigüedad, sino que es un puente que conecta esos dos mundos y lo que hace es transformar el mundo clásico en otra cosa relacionada con el pensamiento y con la sociedad de esa época. Así que la Edad Media está en constante diálogo con la antigüedad, como hemos podido ver, así que nada de época oscura, sino que se conserva y se transmite todos esos conocimientos de la antigüedad. Entonces, como veis, es crucial que nos despojemos de esas leyendas, de esos mitos que han ido distorsionando la imagen que tenemos. De manera que si queréis conocer mucho mejor la Edad Media y el románico en concreto, pues os espero los martes y los jueves aquí en la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda o dudas de la conferencia dudas de la conferencia o de los cursos,